Ahora vamos a hablar con alguien que para muchos de nosotros es una referente que ustedes conocerán porque realmente yo ya perdí la cuenta de cuántos años hace que tenemos el honor de disfrutarla aquí en la pantalla de Canal 5. Estoy hablando de nuestra compañera Gabriela Lavarello, que es, bueno, una cara, gran cara conocida aquí en nuestro canal y que la pueden disfrutar todos los días en nuestro informativo central. Gabriela, qué placer recibirte. Y no sé por dónde empezar, porque has hecho tanta cosa que es Muchísimas difícil gracias, Diego. pensar Es un por gusto dónde. estar con ustedes acá. Este programa que llega a todo el país. Bueno, la pantalla pública llega a todo el país, pero este programa que además recoge la idiosincrasia de cada uno de los lugares. Así que mando un abrazo para toda la gente que está del otro lado en cada punto del territorio nacional. Vos sabés que me decías recién fuera de cámara que te resulta extraño a veces que te tengan que entrevistar, ¿no? Digo, por tu trayectoria se ha dado muchas veces que recurren a vos. He leído alguna que otra nota, por ejemplo, del diario El País. Digo, sos una personalidad importante, te habrás dado cuenta, me imagino, en algún momento. Pero ¿qué te Este, pasa con esta sensación de ser entrevistada? ¿No estás tan acostumbrada, tal vez? este trabajo es un trabajo de alta exposición, el que tenemos los informativistas. Eh, El tema es el cambio de rol. A mí la exposición en sí misma no es algo que me aqueje, que me complique. Pero el cambio de roles es algo que es como que, bueno, sos chef y mañana tenés que ir a... eh, sos comensal. Entonces hay un cambio de roles que resulta atractivo, interesante. No me resulta incómodo, me resulta atractivo e interesante, pero al mismo tiempo es muy desafiante, ¿no? Uno de repente estás hablándome y yo te estoy editando, ¿no? En mi cabeza estoy cortando la pregunta, estoy yendo para otro lado, yo le preguntaría lo mismo, o quizás no, en fin, es como que es difícil salirse del rol de quien está acostumbrado a preguntar. Claro, ¿No? tu Y cerebro ya empezar a responder. Es claro, está automatizado para determinada cosa y lo para pone, preguntar. claro, y lo pone en un Pero lugar que... preguntá tranquilo nomás que yo te respondo con muchísimo gusto. Bueno, Gabriela, hablando de tu trayectoria y de estos más de 25 años que llevas en televisión, Ujú. ¿cómo ha sido el tema de empezar a incursionar y meterte en los medios siendo mujer? Porque sabemos que hoy en día hay, bueno, determinadas barreras que tienen que cumplir las mujeres. Yo recuerdo haber hablado una vez sobre esto con Ana Inés Martínez, que me decía que hay como ciertos estándares o ciertos estereotipos que ella sintió que fueron como un impedimento que debía necesariamente cumplir y que entendía que en el caso de los hombres no se daban. En tu caso, ¿cómo fue primero esa primera mirada de los medios y cómo lo ves hoy, después de tantos cambios que han habido en esta trayectoria que has tenido? Volvemos al tema de los roles, ¿no? Ujú. Este, un periodista, no importa qué género tenga, lo que importa es qué backup tenga para preguntar, qué conocimientos tenga para preguntar y si la pregunta es pertinente o no y de interés público. Entonces, partiendo de esa base, te diría que yo personalmente no viví en carne propia la discriminación o eso de tener que dar una prueba doble por ser mujer. Nunca. Empecé haciendo radio en el Dorado FM, es una radio que no está y creo que ni la llegaste a conocer, pero era una radio de rock. Bueno, Este, era uno de tus sueños justamente llegar a ese claro, espacio, ¿no? bueno, ahora te cuento eso. Pero yo no viví esa sensación en carne propia. Pero bien dice alguien, ¿no? No es necesario ser judío para saber que Hitler era un mal individuo. Entonces, sí lo vi en otras personas, sí lo vi en otras colegas que muchas veces trataban de encajar con determinados parámetros que te pedía el mercado de los medios de comunicación, determinados parámetros que tenían que ver con su exposición de la belleza, eh, bajo los criterios de los medios, ¿no? No de la belleza en sí misma, sino de los criterios de los medios. Eh, eh, Cuando la opinión de una mujer pesaba menos que la opinión de un hombre, que quizás la del hombre en ese caso y en esa opinión concreta era menos calificada que la de la mujer, sin embargo la de la mujer muchas veces pasaba desapercibida o se denostaba. Bueno, Eso perdóname, Gabriela. lo he visto, ¿eh? El tema también de la presencia de mujeres en informativos centrales, ¿no? No es algo que
si uno escarba para atrás, no era tan común, ¿no? Las mujeres en informativos centrales comenzaron a hacer el rol de tirar el estado del tiempo, la moneda, y hacer comentarios que tenían que ver con temas muy generalistas, pero era difícil ver una mujer hablando de economía o una mujer hablando de política. Entonces había un sesgo de género cuando yo empecé que era bien interesante. De hecho, había algunas cuestiones que visualmente, eso se podía comprobar visualmente también. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer informativos en Canal 4, porque empecé antes, ahora te cuento, Sí. pero en Canal 4, en el mostrador, la mujer estaba sentada con su microfonito y del lado del hombre había una computadora, un teléfono, es decir, el control se comunicaba con el hombre y le daba las órdenes por ahí. Entonces, la mujer no, la mujer estaba... Entonces, a ver, ¿hubo y hay discriminación? Efectivamente creo que sí, que hay que ser muy necio y muy ciego para no darse cuenta. Que la mujer muchas veces es cosificada en los medios de comunicación, también. Yo no lo viví en carne propia y si no, no lo percibí con esa violencia, pero insisto, que no me haya pasado a mí no significa que eso no sea un hecho constatable. Si hablas con las mujeres informativistas, seguramente te van a decir cómo les costó llegar a imponerse como periodistas en igualdad de condiciones con sus pares hombres. Hablabas hace un ratito, Gabriela, de lo que es la exposición al inicio en la radio, luego se adoptó en los distintos canales de televisión, pero también se dan una serie de situaciones que a veces la gente del otro lado no se entera, que mientras uno está al aire pueden ocurrir un montón de eventos desafortunados. ¿Recordás alguno en particular o esa anécdota que decís, bueno, esto fue lo peor que me pasó al aire? Recuerdo Julia More alguna vez que nos recordó acá algún episodio con animales y un montón de bueno, situaciones que se dieron. ¿Vos te acordás de alguna perlita así en particular? No sé, Son muchas horas de pantalla. son muchas horas de pantalla y son muchos canales. Yo estuve en todos los canales, arranqué en Canal 5, trabajando como parte de un programa de música que se llamaba Toda la Música, y era muy jovencita y trabajaba simultáneamente en el Dorado FM, ¿no? Mientras estudiaba, y además trabajaba en otras cosas para poder vivir, porque también ese es un punto. Y sí, pasaron muchísimas cosas, pero no sé, por ejemplo, te voy a contar una de esta casa. A ver. El día que empezábamos, Fernando y Blanco y yo me había ido del 10, entro al 5, y el día que empezamos a hacer el primer informativo central juntos, yo con Fernando había trabajado en Canal 4 muchos años también. Estábamos sentados, viene el bumper, estamos a punto de salir al aire y el microfonista que estaba terminando de enganchar la base dentro de nuestros cinturones en la espalda, se cae en el momento en que estamos saliendo al aire y otro compañero que lo agarra de los pies y lo tira. Y fue como... Bueno, por suerte no se hizo nada, pero fue una situación como muy desconcertante tener una persona acostada atrás, ¿no? ¿No se llegó a ver? ¿Eh? ¿No se llegó a ver? ¿En cámara? No se llegó a ver en cámara, no, se notaba que había algo raro, pero como el primer día se perdona todo, ¿viste? Se notaba que había cierta incomodidad nosotros mirando a ver si este hombre estaba bien o no, pero bueno, y sí, en Canal 4 también, de que entrara un entrevistado, ¿viste? Que Canal 4, Telenoche es toda una isla, Sí. entonces ahí funcionaba producción, edición, la salida al aire, y me acuerdo que estaba Bernardo Hitman en una punta y entra... un entrevistado por la otra punta y ahí estaba nuestro mostrador y para saludar a Hitman entró corriendo, Hitman. Y nosotros estábamos así con Hitman abrazando al otro. Bueno, nada, hay cosas. Y un millón de historias más que seguramente te van a pasar porque, claro, como decíamos, son tantas horas a veces de la pantalla que, a diferencia de otro trabajo quizás más convencional, en una agencia donde uno está en una oficina encerrado, en este caso todo se ve al aire. Entonces,
Casi hay un todo, manejo de casi todo. emociones, casi todo, es cierto. Casi todo. Pero no hay dudas de que uno tiene que He tener... conducido informativos con informativistas en short en pleno verano y arriba traje, corbata, Mirá. sí, saco y corbata y abajo short y ojotas, ¿no? También, eso no se ve. Bueno, pero de lo que no hay dudas es que uno tiene que tener vocación para hacer esto que vos Sí, haces. En tu caso, ¿cómo se despierta esa vocación? ¿Hay alguna influencia de parte de los abuelos, puede ser? no, para nada. ¿De parte paterna? Bueno, sí y no. A ver. Em, yo estaba terminando el liceo y estaba en esas crisis vocacionales. Quería hacer antropología, pero no estaba segura. Quería hacer psicología, pero tampoco. Estaba como que ¿para dónde arranco? Entonces mi papá, que daba clases en ciencias de la educación en la Facultad de Humanidades, en ese momento me dijo, tómate un año sabático. Y yo le dije, ¿cómo que me tome un año? Sí, tómate un año sabático, pensá, pero no dejes de estudiar. Le dije, bueno, pero hay una contradicción en lo que me estás diciendo. Estoy diciendo que no sé dónde anotarme, en qué facultad de anotarme, y me estás diciendo que me tome un año sabático. No, pero estudia algo, me dijo, para no perder el músculo, estudia algo. Y algo de pocas horas, y mientras tanto vas viendo. Efectivamente, busqué algo de pocas horas que saliera un poco de lo que yo estaba pensando en hacer, pero que no estaba segura. Entonces me anoté en el curso de UTU de comunicación social. A los 3 meses yo dije, esto es lo que quiero hacer. Era un curso de 2 años. Entonces, en el primer año de UTU ya me anoté en la facultad y hacía las dos cosas juntas. Mira. Y bueno, entonces tuvo que ver y no tuvo que ver, porque no me dijo, dedícate a la comunicación. Claro. Pero bueno, viste, por azar terminé descubriendo una vocación que realmente me fascinaba. No, y que además la elegiste para toda la vida también, ¿no? O sea, esa decisión de adolescente donde uno a veces no está tan preparado tal vez Claro. para elegir lo que va a ser su destino, pero bueno, mirá lo bien que te fue. También pensando en tus inicios, esto que hablábamos hace un rato del Dorado FM y también la vinculación con la música que tenías, ¿no? Porque Sí. empezaste en un programa que tenía que ver también con música. ¿Por qué vos te encarrilaste por ese lado? ¿Se dio naturalmente o era una búsqueda tuya de necesariamente llegar a ese lugar y ese tipo de programas? En mi casa siempre se escuchó radio, siempre. Mi abuelo tenía una espica forrada en cuero y escuchaba radio todo el día. Mi abuela tenía otra radio en la cocina. Mi mamá tenía una radio en la cocina y otra en el living. Y fueses donde fueses de la casa, siempre había una radio prendida. Yo adoré siempre la radio. Y cuando fui más adolescente, bueno, empecé a adorar la música. Yo qué sé, yo escuchaba el Dorado FM, escuchaba rock nacional, escuchaba pop internacional, y me empezó a... Lo tenía internalizado, la música era algo que la tenía internalizada. Entonces, en ese primer año de UTU, hubo un profesor que no sé si por acierto o por error me dijo, che, tenés buena voz, ¿por qué no probás en radio? Y teníamos un taller de radio y eso, y bueno, yo le creí. Entonces, me fui al estudio de grabaciones de un amigo e hicimos, ya he contado esta historia, pero creo que tiene que ver también Amerita, sí. sí, con el esfuerzo. Me fui al estudio de grabación de un amigo y le dije, voy a hacer un piloto para un programa de radio. ¿Y dónde lo vas a presentar? Bueno, la radio que yo sueño no me van a tomar porque no tengo experiencia, recién estoy en primero de UTU y en primero de facultad, no sé nada de esto, pero bueno, después veo, donde me tomen, voy. Entonces me hizo 16 copias de un programa que era espantoso. Créeme, Diego, que hoy si me lo traen diría, ay, chiquilín, dedícate a otra cosa. Porque te daba vergüenza Porque era escucharlo horrible mi después. programa, era horrible lo que yo había grabado como piloto. Ajá. Pero entonces, bueno, pero tenía perfil propio, porque yo qué sé, no sé, en ese momento me gustaba mucho Lou Reed y entonces iba explorando por ese lado. Y salí un viernes con 16 copias en cassette, una tecnología que no conoces. Es cierto, Si sí. la ves en una remera, como que diga vintage. Bueno, entonces salí con mis 16 cassettes y yo era muy flaquita, de pelo largo, ¿no? Entonces salí toda arregladita de mañana, a las 8 de la mañana,
y empecé a entregar en todas las radios. Y en todas las radios me hacían lo mismo que pasa ahora con la mayoría de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación cuando salen a buscar trabajo. Déjamelo que después lo veo. Bueno, sépanlo, no funciona. No lo hagan, no lo dejen, porque les van a robar alguna idea y además pocas veces los van a tomar en serio, van a archivar en un cajón. Eso pasó con los 15 primeros cassettes. Imagínate que estuve todo el día visitando radios. Empezó a llover, yo me empapé. Llegó la noche y dije, bueno, me quedaba uno. Y bueno, voy a ir al Dorado, que era la radio que yo amaba. Yo escuchaba Lustó, ¿viste? Toda esa gente que tenía, además de a mi humilde criterio, un sentido musical bastante transgresor y que aportaba una óptica distinta desde lo cultural, tenían algo que decir. Y yo quería ir a una radio donde hubiese gente que estuviera muy por encima de mí, en la cual verme, reflejarme, aprender y sobre todo gente que tuviera algo que decir. Y te identificabas con el estilo del Dorado FM. Sí, claro. Entonces llegué, vuelvo al punto, llegué a casi las 9 de la noche al Dorado FM y toqué la puerta y salió un joven, tendría 5 o 6 años más que yo. Me dijo, sí. Le digo, mira, yo soy estudiante de Ciencias de la Comunicación y traje un cassette. Bueno, déjamelo. Le dije, te pido por favor que no me digas eso. Decime que me vaya, pero no me digas, déjamelo. Te pido que lo escuches 3 minutos, pero solo 3 minutos. Y se ve que me vio mojada, así, con cara demacrada. Y dijo, pobrecita, no le puedo decir que no. Bueno, pasá, me dijo. Y me acuerdo que tenía una doble casetera Tascam y tenía una máquina de café y me dijo, ¿querés un cafecito? ¿Viste? Y bueno, sí. Entonces, mientras me preparaba el café, puso la cinta y a los 3 minutos me dijo, ¿podés empezar el lunes? Y ese señor es Mario Melide, Mira. que siempre lo recuerdo. Y empecé a trabajar en la radio donde quería, y empecé como locutora de la radio. O sea, y a la semana, bien. Claro, y a la semana, hacía locución institucional, y a la semana me dijo, ¿querés hacer un programa? Imagínate, yo no lo podía creer. No, y además lo curioso es que entraste toda mojada a tu primer lugar de trabajo, ¿no? O sea, eso queda para la historia, porque lo fuiste a buscar, lo conseguiste y encima ya empezaste jugando en primera, ¿no? Para mí era jugar en primera, ganábamos muy poco, no daba para que nadie viviera de eso, pero estábamos como con el alma reforzada. Entrabas al Dorado FM y te sentías que podías hacer, que podías decir, que tenías libertades, que podías equivocarte, que podías enmendar y que tenías algo para aportar desde tu perspectiva y que eras respetado. Son valores escasos en cualquier trabajo hoy. ¿Qué te queda de esa Gabriela? ¿Sigue estando el cosquilleo ese antes de salir al aire, las ganas de todos los días estar motivada para ir a trabajar? Viviste un montón de experiencias, por ejemplo, pienso lo de la nata, no sé si la gente sabe que trabajaste con la nata, pero bueno, es un nombre muy grosso que vale la pena decirlo, pasaste por todos los canales. ¿Sigue estando todavía ese Trabajé cosquilleo? en el 4 muchos años haciendo el informativo. Trabajé en el 10, también otro montón de años, trabajé en el 12, trabajé en un programa que se llamaba Hola Gente. Años después, muchos años después, vuelvo con La Nata y después me contratan para una cobertura de elecciones cuando me voy del 4, entre el 4 y el 10 ahí, en ese intersticio, trabajo para unas elecciones en Canal 12. A mí me encanta esto. Entonces, soy una privilegiada, soy dichosa y soy agradecida, realmente, y me lo tomo en serio. Me lo tomo muy en serio. Para mí no es lo mismo que una noticia salga de una manera o de otra, no es lo mismo leerla bien que leerla mal, cuando te toca en el rol de presentador de informativo, que es distinto cuando estás elaborando la noticia. No es lo mismo. Nosotros, los informativistas, somos los mozos de las redacciones periodísticas. A ver eso, explícame eso. Claro, nosotros los informativistas somos quienes llevamos a la mesa del televidente lo que prepararon nuestros compañeros durante horas, días o meses. Desde una redacción. Desde una redacción. Ajá. Esos compañeros a los que no se los ve, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de servir esa noticia con la mayor integridad posible, no exento de errores, pero con la mayor
integridad posible, responsabilidad. Entonces, si yo te cuento todo esto, vos me decís, es un trabajo apasionante, claro que lo es. Muy Más bien. Gabriela, pasamos por el tema de la televisión, el informativo. ¿Hay alguna cosa ambiental que también te has interesado y mucho? Lo de Clemente Estable también me queda ahí en el tintero, pero preguntarte si hay algo pendiente todavía entre tantos entramados que uno encuentra dentro de tu comunicación. ¿Te queda alguna cosa que digas, la verdad que el día de mañana sueño porque todavía tengo este pendiente o me quedó para atrás tal cosa que postergué? Mira, escribí, trabajé en radio, en televisión, hice comunicación institucional, de algo que me parecía que era sumamente importante, que era un plan de cohesión social, en un programa que era OPP, las intendencias metropolitanas y la Unión Europea. Trabajé como moderadora, trabajé como locutora, hice mucho. Yo en cada cosa encuentro un desafío, porque cambia el formato, porque cambia el público, porque cambia el medio por el cual se emite. Siempre encuentro un desafío. Todo el tiempo estoy encontrando desafíos. Y sí, pendientes me quedan muchísimo, yo qué sé. Pero lo encuentro diariamente eso. ¿Qué me decís, por ejemplo, del mundo del streaming y estas nuevas plataformas que hay ahora? ¿Te gustan? ¿Las consumís? ¿Crees que pueden ser un desafío para la televisión o para la radio o todo lo contrario? Son un desafío, sin lugar a dudas. Habría que ver cómo se hace para en vez de combatirlas, buscar la forma de complementar, ¿no? Complementar y convivir como medios de comunicación. Hay gente que dice que la televisión se extingue. Yo no creo que sea tan así, o por lo menos no tan a corto plazo como se lo está previendo. Creo que la televisión tendría que ir hacia contenidos mucho más culturales, de contexto, mucho más estructurales en cuanto a la noticia, que lo que se puede acceder a través de una plataforma, que son contenidos que ya por el formato en el que se emiten y que se hacen, son contenidos que no permiten mucho contexto, que son más cortos que ¿no? Las redes sociales, por ejemplo. En Twitter vos podés tener un hilo enorme, pero en realidad no permite un análisis de contexto, un análisis de la noticia, cómo podría ser un trabajo, una redacción con periodistas que tienen un método de trabajo, un método de verificación. Hay personas que se hacen responsables por lo que están diciendo. Entonces, yo no soy muy amiga de las plataformas, tengo todas las redes y no utilizo ninguna. Mira. Pero entiendo hacia dónde va. No las combato, no las fomento. Bueno, muy bien. Ha sido un placer, Gabriela, realmente recibirte y bueno, te vemos en un ratito en la pantalla aquí por 19 esta horas casa. en punto. Gracias, Diego, muy amable. Bueno, un gustazo.